Jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar tres ejercicios correspondientes al tema de equilibrio térmico que corresponde al curso de física. Ahí tengo los grafiquitos para que se entienda porque es importante que tengas tu esquema y te va a ayudar bastante a desarrollar los problemas. Entonces, para todos ya le he preparado su esquemita para que tú te des cuenta. ¿Por qué? Mire, te das cuenta cuando tú lo haces de manera ordenada, tú te vas a dar cuenta por qué es importante los esquemas. Y te vas a dar cuenta, mira, vamos a leer el primer problema. Aquí dice, en un sartén se tiene una mezcla de 400, profesor, se tiene una mezcla de 450 gramos de agua y aceite, dice, a 90. Profesor, vamos leyendo y vamos completando el gráfico. 90 gramos. Dice, con la finalidad de bajar la temperatura, ¿se agrega cuánto? 150, mira. ¿A qué temperatura? Profesor, a 30. Vamos leyendo y vamos en tu esquema poniendo los datos. Determina la masa del aceite en la mezcla inicial. Te da una temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio es igual a 75. Directo nomás. ¿Mejor? Entonces, así de esa manera. ¿Qué nos dicen? Nos da la capacidad. Si nos da la capacidad calorífica, entonces el sartén también se genera un calor ahí. Va a entregar un determinado calor. Pero tú sabes que el calor, la capacidad calorífica es igual al calor entre variación de temperatura. Pero como también dentro de ese sartén está una determinada mezcla y tiene una temperatura, entonces esa temperatura también está presente en el sartén. Entonces vamos a hacer acá lo que sale acá. Para el otro lado tenemos acá y para el otro lado. Y te vas a dar cuenta. Si acá está presente, si este lado está presente, mayor temperatura, entonces ¿qué va a hacer? Va a ceder calor al cuerpo que tiene menor temperatura. Entonces va a salir calor. Entonces acá te vamos a tener, vamos a hacer del sartén que sería calor 1, del aceite calor 2 y del agua calor 3. Y acá por ejemplo el agua, ¿qué va a hacer? Va a ganar calor. Si va a ganar calor, entonces va a ingresar. Entonces tenemos calor 4. Ahí está, entonces tenemos todos los datos. ¿Qué nos pide? La masa del aceite en esta mezcla. ¿Cuánto de aceite hay en esta mezcla? Tú sabes muy bien, hacemos el equilibrio que dice sumatoria de calores es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la fórmula. Mira, tiene calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 es igual a 0. Entonces vamos a hacer con el hito. ¿Qué dice? Calor 1, ¿qué dice? Profesor, calor 1 es igual a la capacidad calorífica del sartén. Capacidad calorífica del sartén. Vamos a poner sartén acá, sartén. Por la variación de temperatura. Más calor específico, ¿quién? Del aceite. Calor específico. Aceite, vamos a hacer AC por la masa. Masa, ¿qué es? Masa 2 por la variación de temperatura. Más calor específico del agua. Calor específico del agua, AG, por la masa 3. Por la variación de temperatura. Más calor 4, que es igual. Calor específico, ¿de quién? Del agua, AG, por la masa, por la variación de temperatura. Ahí tenemos variación de temperatura. Ahora vamos a reemplazar. Recuerda siempre que el calor, la capacidad calorífica es 25 calorías, 25. Variación de temperatura. La variación directa es temperatura final menos temperatura inicial. Acuérdate. O si no, mira, hacemos eso. 75 menos 90.
aceite. ¿Cuánto es el aceite? Ah, profesor, es 0,5. ¿Qué te parece en su medio? Masa de... O la variación de temperatura. O también, vamos a hacer directo. Mira, a ver, observa, campeón. Este de acá es su temperatura final. Hay que recordar bien que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Profesor, ¿quién es su temperatura final? 75. Va a ser 75 menos 90. Entonces, ¿qué te va a salir? Ah, profesor, me sale menos 15. Un medio por la masa 2. Ah, es la misma variación porque presenta la misma temperatura inicial. Va a salir menos 15. El agua. Ah, profesor, capacidad, el calor específico del agua es 1. ¿Sí? Es 1. Entonces va a ser 1 por la masa 3 por su variación de temperatura que es 15. Temperatura final menos inicial. 75 menos 90 menos 15. Más el calor específico del agua. Ah, profesor, es 1. Pero 1 por cuánto? Por la masa, 150. Por la variación de temperatura inicial y final. Final menos inicial, 75 menos 30. ¿Cuánto es? Ah, profesores, 45. Ahí está. Multiplicas. ¿Qué te queda acá? Profesor, me va a quedar ¿cuánto? 25 menos 15. Muy bien. ¿Tú qué haces? Este 15 es 10 más 5. 10 por 25, 250. 5 por 25, 125. Entonces, ¿cuánto sería? 375. Más, menos por más, menos m, menos ¿quién? Ah, profesor directo. 15, 15m. ¿M qué? M2 sobre 2. Más no, profesor. Menos por más. Acá tenemos menos, ¿ah? Menos por más, menos 15m. Más 15 por, haces la multiplicación respectiva. Profesor, directo, ¿ya? Mira, 15 por 45. 5, o también lo puede ser 10 más 5. Hace 5, 40, 25, llevas 2. 5 por 4, 22, 2. Y acá pones 45. 675. Profesor, ¿y 600? No, el 0 igual a 0. ¿Esto qué haces? Observa lo que vas a hacer. Profesor, este de acá multiplica y te va a quedar esto. Como es negativo, va a pasar al otro lado, mira. Multiplicas, te va a pasar al otro lado positivo. Va a ser 15 M2 más 2 por 15, 30 M3 sobre 2. Igual, resta, ¿qué va a ser? Profesor, va a ser 600. ¿Va a ser cuánto? 375. Pero va a ser 6375. Porque esta es la mitad de 750. Este 2, ¿qué hace? Profesor, va a ser lo fácil, ¿no? ¿Qué va a ser? 30. ¿Cuánto sería? 12.000. El doble, 750, ¿no? 300, 750. Profesor, le vas a sacar, ¿qué le vas a sacar? Ah, profesor, le saco, ambos tienen quinceava, M2 más 2M3. Quinceava, sácale quinceava. Mira, vamos a hacer quinceava. Pero ¿qué te parece si hacemos uso de tu cálculo? Haces uso de tu calculadora, campeón. Si lo tienes la facilidad en el momento, lo haces 12, 750 entre 15. ¿Cuánto te da? 850. Mira, pero profesor, ¿cómo voy a llegar
¿cómo voy a llegar a 850 gramos? Porque todo está en gramos. Ahora sí vamos a poner. Este es un ion. Pero te dice que esta M2 y M3, ¿quién es? El aceite y el agua. ¿Sí? Es el aceite y el agua. ¿Cuánto es esa mezcla? 450. Entonces, ¿qué te parece si lo trasladamos? Lo trasladas acá. Vamos a poner color verde, M2. Más M3 es igual a 450. ¿Sí? 450. Pero profesor, esta igualdad, esto de acá, ¿cómo yo elimino? ¿Qué hace? Cambio. Yo te enseñé el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué dice acá? Ah, lo multiplicas por menos 1. Lo multiplicas por menos 1. ¿Y qué te vas a dar cuenta? Amigo? ¿Qué te vas a dar cuenta? Lo trasladas. M2 más 2 veces M3 igual a 850. Esta acá, M2, pero profesor, menos 1 por M2, menos M2, menos por más, 1 por esto, lo mismo, menos M3, igual a menos 450 gramos. Entonces, ahí está la operación. Profesor, ¿qué hacemos? Sumamos, pues campeón, sumamos. Si tú sumas, vamos a hacer con color negrito, tú sumas, se va, ¿qué te queda? 2 veces M3, le vas a restar un M3, te queda M3. ¿Cuánto es? 400 gramos. Profesor, ¿quién es M3? M3 es el agua. Pues. Si el agua, vas a poner acá, entre para acá le pones, este es agua. Agua, es agua. Si el agua es 450 y la mezcla es, el agua es 400 y la mezcla es 450, ¿cuánto va a haber? ¿Cuánto va a haber cuánto va a haber de aceite? Profesor, va a haber 50 gramos de aceite. ¿Y este quién es el aceite? ¿Sí? Es el aceite. O también, y ahí está tu resultado. Nos piden cantidad de aceite. Entonces, ese es el resultado correspondiente al ejercicio 1. Pasemos al ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Es un recipiente de capacidad calorífica. Te dan la capacidad calorífica. Se tiene 600 gramos de agua a 10 grados. Dice se tiene 600 gramos de agua. Pues acá 600. Como ya tenemos el gráfico, vamos a ¿cuántos grados? A 10 grados centígrados. ¿Qué más nos dice? Si se vierte en dicho recipiente, pero vamos a tener que este un recipiente que se va a ver. ¿Cuánto dice? 1000 gramos de alcohol. ¿A cuánto? 49. ¿Qué más nos dice? Profesor, nos dice que llega, nos dice haya la temperatura en equilibrio y el calor ganado por el recipiente. Allá muy bien, pero tú te das cuenta que este acá, para este lado, y acá también, como está en un recipiente y tiene capacidad calorífica, entonces también va a ingerir calor. ¿Va a ganar, va a perder o va a ganar? Vamos a ver. Pero dice, y el calor ganado por el recipiente. Entonces tenemos que hallar Q para él. Entonces tú sabes que acá es Q1, vamos a hacer Q1, Q2. De acá, por ejemplo, el recipiente y acá del agua. Y por acá el calor 3 del alcohol. ¿Sí? El calor 3 del alcohol. Pero tú sabes que el calor del alcohol es mayor. Entonces va a ceder calor, y en cambio acá va a ganar calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Como te pide una temperatura en equilibrio, campeón, ¿qué tienes que hacer? Suma de calores. ¿Qué nos dice la suma de calor? Profesor, es igual a 0, para que se mantenga en equilibrio. Entonces, calor 1 más calor 2 más calor 3 es igual a 0. Calor 1, ¿qué es igual? Profesor, es igual que capacidad calorífica. Nos dan la capacidad calorífica de ¿quién?
del recipiente. Entonces sabes que capacidad calorífica que es igual a calor, cantidad de calor entre variación de temperatura. Con los pies en calor, entonces ¿qué es igual? Capacidad calorífica, ¿sí? Para este lado, el C por la variación de temperatura, más el calor específico del agua, ¿por qué hablamos del agua? Más por la masa por la variación de temperatura. ¿Calor específico de quién? Ah, profesor, del alcohol. ¿Sí? ¿Por quién? Por la masa por la variación de temperatura. Es igual a 0. ¿Cuánto vale la capacidad calorífica del sartén? Profesor, vale 200. Por la variación de temperatura, eso que nos pide temperatura final, siempre porque acá concluyen todos los dos, entonces temperatura final para ambos. Entonces, esta es su temperatura inicial, menos 10. El agua es 1 por la masa, 600. Por la variación de temperatura, tiene la misma temperatura que el recipiente, menos 10. Más el calor específico del alcohol, 0,5, pero tú sabes que este es un medio. Por la masa, 1000. Por la variación de temperatura, que sería temperatura en equilibrio, menos 49. Multiplicas, ¿qué te queda? 200. 200 T menos 200 por 10, 2000. Más 600 T menos 6000. Profesor, haz un esfuerzo acá. ¿Qué hace? Mira, mitad, mitad. 500. Entonces, ¿qué dices? 500 T menos, multiplica la cantidad 5 por 45, llevas 4, 5 por 4, 20. ¿Sí? Mira, 5 por 9, 45. Llevas 4, 5 por 4, 20, más 4. Y le agregas 2 ceros. Y ahí tienes. Entonces tú te das cuenta quién es negativo. Ah, esto, entonces pasa al otro lado. Pero suma lo que es posible. Acá 200 más 600 más 500. ¿Cuánto es? 1300. 1300 T. Es igual, ¿cuánto? Suma 2000 más 6000, 8000 más 24000, 32000. 32500. Y acá la temperatura en equilibrio, y te das cuenta que va a salir 25. Si quieres lo hacer, mira, 2 ceros, 2 ceros, y tú divides, mira, 325, 13. 26 lleva 2, que se queda acá 6, ¿no? Será acá 12, y acá te queda 65 y es 5. Entonces, ya la temperatura en equilibrio es 25 grados centígrados. Esa es la temperatura lo que te piden. Pero, ¿qué nos piden? Aparte de eso, nos piden el calor ganado por el sartén. El calor, tú sabes que es acá. Vamos a ver, la capacidad calorífica es igual al calor sobre variación de temperatura. ¿Cuánta es su capacidad calorífica del recipiente? Ah, profesor, del recipiente es 200. ¿A qué es igual variación de temperatura? Temperatura final en equilibrio. ¿Cuánto vale superior en equilibrio? Ah, vale 25. Final menos la temperatura inicial, 10. Profesor, el calor va a ser 200 por cuánto? 15 menos 10. 15, no, diré 25 menos 10. Ah, 25 menos 10. 15. Calor específico es igual a 3000 calorías. Pero cambió
la respuesta está en kilocalorías. Entonces, estos 3 ceros los reemplazas por K. Entonces va a ser 3 kilocalorías. Esa es la respuesta de la pregunta 2. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué nos dice? Determina la masa de un trozo de aluminio. ¿No nos da? Pero nos dan su temperatura. Acá está el aluminio. 100 grados. Dice, como nos pide la masa, vamos a poner M, que debe añadirse a 220 gramos de agua. ¿A qué temperatura está esa agua? El agua tiene una temperatura de 10 grados centígrados, tal que la temperatura en equilibrio sea 40. Nos dan la temperatura y nada más. Nos piden la masa. A ver, vamos para este lado. Atiende, dice que el aluminio, y por acá hay otro y por acá hay otro. Ahí tenemos, ¿sí? Determina la masa de un trozo de aluminio que debe añadirse a 220 gramos de agua a 10 grados centígrados, tal que la temperatura en equilibrio sea 40. Entonces, si tiene mayor temperatura, entonces va a ceder calor, va a salir calor. Tiene menor, va a ganar calor. Entonces, a este lado vas a poner calor 1 y para este lado calor 2. Y como hablamos de equilibrio, entonces la sumatoria de calores va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué dices? Eso, calor 1 más calor 2 es igual a 0. ¿Pero qué nos piden? Nos piden la masa. Si nos piden la masa, entonces vamos a reemplazar. Calor 1, ¿qué es igual? Calor específico de AL. ¿Qué te parece con este color para que se pueda resaltar? Calor específico por la masa por la variación de temperatura, más el calor específico del agua por la masa por la variación de temperatura, igual 0. ¿Cuánto vale el calor específico del aluminio? Vale 0,22. Por la masa M por la variación de temperatura, que es temperatura final menos inicial, 100 menos 40. Calor específico del agua, ¿qué es igual calor específico? Es igual a 1. 1 por 200, 220. Por la variación de temperatura va a ser 40 menos 10. Ahí tenemos. ¿Ves? Entonces ahí tenemos. ¿Qué decimos, campeón? Decimos esto. Mira. 0,22 por M. ¿Cuánto es 40 menos, no sé, 100 menos 40? Ah, profesor, ¿te das cuenta? Mira, date cuenta. Temperatura final, siempre la temperatura en equilibrio es la final. Inicial, 40 menos 100. ¿Qué sería? Menos 60, ¿no? Menos 60. Más 220. 40 menos 10, ¿cuánto es? 30. 220, 30. Profesor, 0, ¿no? Un 0, ¿qué sería? Lo mismo, también acá va a ser negativo. Pero para el otro lado pasa que, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? Pasa con signo positivo. Tú te das cuenta que acá va a ser, mira, multiplicas. Porque mira, acá un 0, mira en contra, todo así, un 0 en contra, un 0 a favor, un 0 en contra, te va a quedar esto. Avanza acá. 2,2. Pero 2,2 va a ser por cuánto? Por 6. Y te vas a dar cuenta que sale 120 algo. Mira, 0,22 por 60. Y te sale esto, mira.
13,2. ¿Pero quién? De M. Es igual a quién. A, profesor, es igual a esto, mira. 22 por 3, ¿cuánto es? 66. 0, 0, 0. Profesor, pero este de acá, ¿qué hago? ¿Qué haces? Profesor, ¿qué te parece si este M de acá, este 13, lo pongo esto y acá lo pongo entre 10? Igual 600. Esto multiplica, te queda 66. Entonces haces tu multiplicación. Dices, a ver, 666, no, 26, ¿no? 3330 entre 132. ¿Cuánto sale, profesor? Sale 500. Entonces la masa que presentaba 100 grados centígrados, que representa el aluminio, ¿cuánto es? 500 gramos. Entonces, campeón, esa es la respuesta de la pregunta 3. Espero haber colaborado con tu aprendizaje. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.